Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio de hoy, donde vamos a tratar un tema que se llama el acúfeno o también tinnitus. Este programa lo vamos a armar hablando con 3 especialistas que se encargan de tratar este problema, dándole diferentes enfoques según la etapa o la intensidad o el área donde se encuentra el problema. Hola, buen día. En este segmento voy a platicar con la licenciada Mariana Castro, es clínica de rehabilitación. El tema general va a ser tinnitus o acúfeno y cuál es la perspectiva o cuál es el enfoque que una clínica de rehabilitación le da para tratarlo. Para los que están apenas escuchando el episodio, el tinnitus o el acúfeno es un zumbido constante en el oído. Puede ir desde muy ligero que se pierde al día a día o que puede ser intenso que la gente no puede dormir y todo el día lo está escuchando. Buen día, licenciada. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buen día, muy bien, muchas gracias. Cuando le llega un paciente con zumbido o tinnitus, ¿qué es el protocolo que manejan ustedes? Ok, el tinnitus puede tener muchas causas, las que nos competen en fisioterapia, o sea, porque si es un tema de infección o es un tema de una irritación de un nervio dentro de la oreja, nosotros no podemos hacer gran cosa. Lo que sí podemos hacer es cuando está relacionado o su causa está relacionada con contracturas de cuello, contracturas cervicales, o bien con problemas de la articulación temporomandibular, que es la mandíbula, que también es curioso porque muchos problemas de cuello o muchos problemas de mandíbula están relacionados entre sí. Cuando las personas, por ejemplo, aprietan mucho los dientes, contracturan toda la musculatura de la mandíbula y por ende tiene repercusión en la parte cervical o viceversa. Después de un choque, por ejemplo, la mandíbula tiende a contraerse y esto muchas veces causa el tinnitus. ¿Y ustedes cuál es el protocolo que le dan? ¿O cuándo es cuando lo empiezan ustedes a tratar? ¿O lo refieren con el neuro? ¿O el neuro se los refiere a ustedes? ¿O con el otorrino? ¿Cuál viene siendo el proceso, la primera parada, cuando llegan con ustedes por primera vez? Casi siempre el paciente ya viene diagnosticado. O sea, una persona que empieza a escuchar un zumbido, los pacientes que he tenido, sobre todo una me decía, es que imagínate que estás escuchando una alarma de coche muy tenue, pero no lo puedes quitar. Y entonces, ¿qué sucede? Muchas veces estos zumbidos o estos sonidos se incrementan durante la noche, no porque el cuerpo los incremente, sino porque el ruido de la vida disminuye. Entonces, es espeluznante porque en el momento que llega la hora del descanso, pues es cuando lo escuchan más fuerte. Entonces, se enajenan, es espantoso, pobres. Entonces, generalmente ya buscaron ayuda, ya peregrinaron con varios especialistas. Muchas veces empezaron con el otorrino exactamente, a veces con el neurólogo, pero muchas veces también vienen referidos por odontólogos especialistas en mandíbula, en articulación temporomandibular. Entonces, más o menos nosotros ya sabemos lo que el médico que lo diagnostica está pensando. Sin embargo, lo que nosotros hacemos aquí de cualquier forma es hacer una evaluación de cómo está la musculatura cervical, toda la parte de las articulaciones del cuello y todos los músculos que lo conforman, la parte de la base del cráneo, por ejemplo, también muchísimas contracturas en la base del cráneo que a veces se considera cuello, a veces no, porque ya es la base del cráneo, ya no es el cuello como tal, pueden generar tinnitus y hasta migrañas, pues. Y también valoramos la articulación temporomandibular, que si bien el macetero, que es el músculo de la masticación, es el más fuerte, porque no importa si hacemos ejercicio, no importa casi si nos levantamos de la cama, todos masticamos todos los días. Entonces, es un músculo que es fuerte, pero al tocarlo, o sea, hay una diferencia en que esté fuerte y tenga cierta tensión, y hay otra en que al tocarlo genere mucha molestia. Y entonces, sabiendo de dónde viene, hacia dónde dirigimos el tratamiento, pero nuestro tratamiento está prácticamente más bien dirigido hacia la parte muscular, hacia soltar esos músculos, quitar esas contracturas y que por consecuencia disminuya el zumbido. Terapia manual para desinflamar. Así es, terapia manual, medios físicos y mucho ejercicio, porque los músculos cuando se contracturan, lo que les sucede es que se aprietan y o sea, si hablamos de otros temas, me voy a salir del tema nada más para dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando usamos ortodoncia, si nos quitan la ortodoncia y no nos ponen un retenedor, los dientes tienden a regresar a como estaban. Así no haya sido ni sana la postura.
y el resto del cuerpo tiende a hacer lo mismo. Entonces, a lo que me refiero es, nosotros en la consulta lo que hacemos es, de forma manual, con medios físicos, soltamos, o sea, hacemos que los músculos vayan soltando poco a poco, pero con el ejercicio es como vamos reeducando, vamos a decir así, al músculo a que no se siga contrayendo y que trabaje como debe de funcionar. Y se enfocan en lo que es, si es bruxismo o si viene de alguna inflamación en el tiempo mandibular, básicamente. Exactamente. Y parte de nuestros medios físicos lo que hacen exactamente es controlar la inflamación, que muchas veces el tinnitus, o sea, parte es la contracción muscular, pero parte es la inflamación local la que contrae al nervio que lo genera. ¿No han manejado o no manejan ustedes lo que es terapia de sonido? No. Eso lo hacen los audiólogos. El audiólogo. Ok. Pero ya cuando estás con eso, supongo es porque no traes inflamación o ya va más para adentro, ¿no? O muchas veces como complemento, pero una vez que empezó a disminuir la tensión muscular, porque lo que estamos buscando es que no haya nada que la haga aumentar, vamos a decir, porque si no los síntomas solo empeoran. Yo padezco de acúfeno. Yo todo el día, siempre a cualquier hora, día, noche, escucho un zumbido. O sea, pero... Y este episodio, o sea, bueno, este programa que voy a hablar con los 3 especialistas es realmente estoy narrando lo que ha sido mi trayecto en la forma personal para tratar de controlar esto. O sea, ahorita todavía estoy en etapa de experimentación, pero escuché por ahí de una terapia que habían sacado nueva, que era algún tipo de como eléctrica, pero sí, eso no tiene nada que ver con inflamación ni nada. Entonces, O sea, nosotros sí podemos usar estimulación eléctrica como medios físicos, pero externos, corriente analgésica, para buscar y promover que el músculo se relaje y suelte. ¿Y esa la pueden aplicar a esas áreas? Sí, porque se pone en la base del cráneo, en el cuello, y se puede poner aquí sobre la cara, la articulación temporomandibular. Entonces, por ejemplo, si yo llego con ustedes y traigo ya el diagnóstico, ¿qué tipos de terapia me pueden ofrecer o qué es lo que pueden ofrecer desde el lado de rehabilitación? ¿Qué serían los protocolos correctos? Quisiste usar la palabra perjudicar y sí. Lo que buscamos en fisioterapia es que los síntomas disminuyan y que el paciente se vaya sintiendo mejor y jamás buscar obtener, vamos a decir, que los síntomas empeoren, porque siempre lo que se busca es, o sea, el paciente ya viene con un problema, el paciente viene buscando ayuda y es bien importante disminuir y no que se sienta peor, porque la psicología nos juega muy chueco, ¿no? Si yo vengo a terapia y salgo peor, no regreso. Aunque me expliquen que necesito empeorar para mejorar. ¿Me explico? Entonces, lo que hacen nuestros medios físicos es más bien atenuar síntomas, porque lo que hace es disminuir la contractura. Nosotros vamos a trabajar directamente con los músculos. Un poco sí con el nervio, porque al trabajar con el músculo y soltar esa contractura, el nervio, podríamos decir que si yo lo estuviera pisando, por ejemplo, por un cable que yo piso, le quito el pie al quitarle la compresión muscular. Tarda un poco en que su conducción vuelva a ser la correcta, porque desafortunadamente el sistema nervioso es muy noble, pero por otro lado no es tan rápido. O sea, nos estamos metiendo con el CPU del organismo. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y los nervios serían, ahora sí que los cables, o sea, si pensamos en una computadora, el CPU es el cerebro y los cables, que son los nervios, son los que nos hacen que pueda imprimir una impresora. Entonces, lo que nosotros hacemos más bien es, ahora sí que trabajar con lo que está alrededor de ese cable para que pueda conducir bien. Y de ahí es donde viene esta parte de un buen diagnóstico, siempre nos va a ayudar muchísimo a nosotros, al tratamiento, pero más que nada a los pacientes, porque si la inflamación, por ejemplo, viene de una infección y no hay un antibiótico, pues yo puedo buscar bajar la inflamación, pero es una respuesta natural del cuerpo a un organismo que está ahí y que no está siendo atacado, ¿me explico? Entonces, un diagnóstico oportuno y un buen diagnóstico hace todita la diferencia en que el tratamiento no solo sea efectivo, sino que tenga una mayor rapidez y una mayor efectividad. ¿Le ha tocado a usted a alguien que le llegara y que dejó de escuchar el zumbido?
Sí, pero es muy largo el proceso. Desafortunadamente, y sabiendo que lo tienes, es muy largo y se les pide un chorro de paciencia. Y yo nunca lo he sentido, pero pensar que escuchas una alarma de coche, que al final del día el organismo y el sistema nervioso está hecho para que uno reaccione y quiera quitarlo, y que no lo puedas quitar, me parece que debe de ser bien complicado y se les pide mucho al pedirles paciencia. Sí, es que depende. Afortunadamente en mi caso es algo que no, o sea, literalmente le tengo que poner atención. Es muy tenue. Es muy tenue, estoy así como que en la escala Okay. cero. Y como yo soy muy hiperactivo mentalmente, aunque esté acostado, ya con que esté pensando en cualquier cosa, opaco el ruido, ¿no? Me distraigo con eso. Sí sé, o sea, ahorita que he estado yo, no solo que lo he vivido, lo he tratado, me ha tocado gente que lo tienen un poco más fuerte, si no me imagino. Y bueno, no les doy avances de lo que vamos a hablar de otros tipos, ya vamos de menos a más. Aquí con usted sería la terapia más light, cómo empezar a poderlo tratar. Fase 1, pasamos con otorrino, fase 2, y nos brincamos con el neuro, ¿no? Que sería fase 3, ya cuando la situación o el detalle está a nivel neurológico. Sí, exactamente. Nosotros somos como la fase 1 o el primer personal de salud que responde, en el sentido que vamos a buscar tratar todo lo que está alrededor y con suerte eso sea suficiente y nos quedemos en la fase 1. Entonces lo que hacemos nosotros es aplicar corriente analgésica, calor superficial, calor profundo, por ejemplo, con el ultrasonido, que el ultrasonido lo que nos ayuda es, o sea, su acción principal, si la puedo resumir en una sola cosa, es llevar sangre a la zona, pero a nivel local. Es lo mismo que haría un antiinflamatorio, nada más que tiene que pasar por todo el sistema. Entonces aquí llega a nivel local y al aumentar el flujo sanguíneo a nivel local, lo que promuevo es acelerar el proceso inflamatorio, que es un proceso natural de autorreparación. Y entonces promuevo la autorreparación. ¿De quién? De los músculos, que están totalmente contraídos para que se relajen y funcionen de forma adecuada. Dice que es tardado, o que bueno, que demora. ¿Cuánto tiempo más o menos de rehabilitación para empezar a ver si este es el camino correcto para mí? Estamos hablando de meses, semanas. Unas 2 o 3 semanas y el paciente tiene que empezar a ver un poco de mejoría porque la contractura va cediendo. Si yo hablara de la misma contractura con otra causa, o sea, me refiero que no hay un tinnitus, sino simplemente hay dolor, los pacientes tienen que sentir mejoría en la primera y segunda semana. Entonces, cuando le han tocado básicamente en 3, 4 semanas, el paciente ya empieza a tener un poquito de disminución de... Así es. Y se hace trabajo manual también a nivel local. ¿Qué quiere decir a nivel local? Los músculos de la base del cráneo, los músculos del cuello, tanto los que están in situ me refiero a los que están los paralelos a la columna vertebral, pero también hay músculos más grandes, por ejemplo el trapecio, que va de la base del cráneo al hombro y a la mitad de la columna torácica, que forma un trapecio y por eso se llama así cuando uno lo ve de los dos lados. Ese es el típico que me duele el cuello y uno se toca. Y ya de ahí, por ejemplo, también si alguien escucha el episodio y llega primero con ustedes para no... Porque muchas veces, bueno, yo hablando por experiencia, ya cuando llegué con el neuro me dio miedo. Entonces, si yo digo, no, bueno, primero me voy con la rehabilitación, experimentar o calar con esto, a ver si me funciona. Ya usted pasando cierta terapia, ciertos protocolos, si usted ya es cuando lo refiere con el otorrino o con el neuro. Nosotros en nuestra evaluación inicial nos damos cuenta bastante si es un tema, o sea, por otros síntomas que presente o no presente, si es un tema que es meramente muscular o que parece meramente muscular de inicio, en donde podemos iniciar nosotros el tratamiento. Y yo siempre les propongo a los pacientes, vamos a darnos 2 semanas y dependiendo el resultado en 2 semanas, si nos seguimos con esto porque los resultados están siendo óptimos, está disminuyendo y casi que me atrevo a decir y nos saltamos al doctor, o hay que ir al médico para que me ayude a tener un diagnóstico mucho más preciso, probablemente un tratamiento con medicamento, porque muchas veces en estos casos se beneficiarían ciertos pacientes con algún relajante muscular, mismo que nosotros no prescribimos. Eso lo tiene que prescribir un médico.
pero si está cediendo la contractura, pues no es necesario, a lo mejor ya nos seguimos por aquí. Y también la articulación temporomandibular funciona igual. La articulación temporomandibular tiene dos formas de hacerle trabajo manual. Uno es externo, que sería sobre la articulación, sobre la cara, y otro es con un guante quirúrgico, meter los dedos a la boca e irnos hacia atrás en el cachete, porque ahí está el macetero. Y esto también se le enseña un poco al paciente que si bien no hace el mismo trabajo que nosotros, y no es no quiero decir que no es porque no sepan la técnica y no lo hayan estudiado. Más bien es porque al final del día, cuando yo trato a un paciente, yo no siento dolor. Entonces yo puedo apretar un poco más duro para lograr que el músculo se relaje y el paciente se está aguantando. Es muy diferente cuando el dolor lo tengo yo y yo me tengo que apretar. Siempre lo hago más suave. Entonces, pero sí se les deja tarea para que nos ayuden los días que no vienen, por un lado, y también a reforzar el trabajo que hacemos en el consultorio. Claro, ir educando al músculo a que pueda ir de alguna manera a regresar a su forma natural de trabajar, que es me contraigo cuando me tengo que contraer y me relajo cuando no estoy trabajando. Okay. If you're traveling for medical tourism and need accommodation, transportation, or a guided tour, visit the service section on our website, where you will find the best options we found for you. Follow the link on the description and start planning your medical trip today. Pues muchas gracias, licenciada. Fase 1 completada. Espero poder seguir informando. Nos brincamos a otro especialista para que nos dé la perspectiva sobre eso. De todas maneras, aquí vamos a poner toda la información suya en su tarjeta digital para que la gente lo pueda contactar y pues los que sean como yo de miedosos, sea su primera parada ir con la licenciada Mariana Castro para que los pueda ayudar. Claro que sí. Gracias, licenciada. Después de mi plática con la licenciada Mariana, puedo entender que el zumbido en el oído en algunas ocasiones puede ser debido a inflamación de ciertas partes musculares que pueden estar afectando al oído. En términos de salud, siempre es importante que consultes a un especialista que te pueda guiar en este proceso. Y te invito a que escuches los demás segmentos de este episodio. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.